Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Aquí haciendo ya la maleta con el patito de goma, que tú sabes que a mí siempre me gusta mucho, para irme de vacaciones a la playa. Ya, Fíjate tú qué ya. original que soy, porque este Tienes- es el último programa que grabamos antes de agosto, ¿no? Bueno, pues en agosto vamos a tomarnos un tiempo de reflexión. ¿Nos iremos de campo y playa o qué? Yo de campo. En la playa, pues también voy a la playa, pero me quedo lo más lejos posible de la arena. Pues ten cuidadito que estamos a 700 y pico de incidencia de contagios diarios. A ver si en Sí. el campo ese donde vas tú resulta que va a estar más concurrido que en la playa de Benidorm. Donde voy yo al campo para ver a una persona, ya hay Hay que, que caminar, ¿no? hay que Hay que buscarla. caminar. Hay que buscarla. Sí. Bien, Muy bien. Carlos, vamos a darle a la cosa y tú me mandas titulares y con el titular yo no sé muy bien hasta dónde quieres llegar. El aborto de este Tribunal Constitucional. Pues, claro, lo podía haber puesto peor todavía. Y Pues, podía haber dicho el aborto del Tribunal Constitucional. bueno, Y ya lo siguiente que hubiera tenido es a la policía política llamándome a la puerta, ¿no? Pero por meterme con un alto tribunal y llamarle aborto, ¿no? Pero, bueno, era un juego de palabras, evidentemente, como suele hacerse en esos titulares, porque el diario El País en el día de ayer pues amanecía con un titular en la portada de papel bastante poderoso que decía: el Constitucional planea reactivar la sentencia del aborto 11 años después. Jeje. A ver, es que resulta que en 2010 sí. un grupo de diputados del Partido Popular decidió recurrir contra la famosa, llamada así, ley de plazos del aborto del gobierno de Rodríguez Zapatero. Y resulta que llevamos 11 años para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la bueno, pues pertinencia de ese recurso o, por el contrario, lo desestime. 11 años en donde la primera ponente bueno, pues fue encargada de redactar la ponencia, esa es decir, el borrador de la sentencia, reconocía recientemente que de haberlo presentado entonces estaba condenado la ley directamente al fracaso, porque la composición del Tribunal Constitucional de aquel entonces pues prácticamente hubiera estimado completamente la demanda de constitucionalidad que habían presentado en el Partido Popular, un Partido Popular que, bueno, pues desde el año 1985, en que se promulgó la primera ley del aborto bajo el gobierno de Felipe González, una ley en la que solo se admitía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuando existiera un grave peligro para la vida del no nacido y otros bienes y valores de la madre, pues no había modificado durante todas las legislaturas de Aznar aquella doctrina. Eh, eh, únicamente se modificó bueno, ya en el propio texto constitucional de 1968, a petición entonces del mismísimo Manuel Fraga Iribarne, el artículo 15 para incluir en lugar de la palabra personas la palabra todos, Sí. para que de esta manera se pudiera entender que se incluía también la protección o el derecho a la vida de los no nacidos, cerrando así inicialmente la puerta a legalizar el aborto en España. Eso fue sorteado hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció en 1985 con la ley del aborto del año 81, si no recuerdo mal, en donde se incluían estos supuestos que eran en realidad excepciones, pero era una demanda social en particular, no solo desde esferas del feminismo que se sentían representadas en el Partido Socialista como entonces única alternativa a la moral, bueno, pues judeocristiana, digamos, del Partido Popular, sino también por otras capas de la sociedad. Todo eso dio paso al famoso nosotras parimos, nosotras decidimos,
que se cristaliza en el año 2010 en la ley de ZP, en la ley de Zapatero, con aquella llamada ley de plazos que permitía, pues como es bien sabido, una serie en función del plazo en el que se estuviera la gestación, una serie de derechos. Se entendía que la mujer, como gestante, hasta los 14 meses de gestación, tenía el derecho, sin necesidad de dar ninguna explicación, de interrumpir voluntariamente el embarazo. A partir de los 14 meses, no recuerdo exactamente ahora, perdón, he dicho 14 meses, quería decir 14 semanas, ¿no? A partir de las 14 semanas, no recuerdo exactamente hasta qué semana es, se permitía, hasta la semana 22, creo que es, que hubiera supuesto de interrupción voluntaria del embarazo cuando médicamente estuviera acreditada la malformación del feto. Y por último, bueno, en cualquier momento sí se permitía, sería el tercer plazo, la interrupción del embarazo por riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer, ¿no? Sí. Tanto en este supuesto hasta la semana 22 por malformación del feto, o por riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer, se requería, como digo, un informe médico, pero no así en la despenalización del aborto que se introduce en el Código Penal, el delito de aborto, que recordemos sigue siendo un delito, aunque con todas estas excepciones. La que se introduce en el año 2010, en el artículo 417 bis del Código Penal, pues está este supuesto que ya existía con anterioridad, de despenalizar el aborto en el supuesto de violación durante las 12 primeras semanas, pues es el supuesto que da hasta las 14 semanas o pasa hasta las 14 semanas, con la ley de plazos, a poder llevarse a cabo sin ninguna clase de informe médico ni psicológico. Y claro, esto era un adelanto gigantesco desde el punto de vista de conquista social y de empoderamiento de las mujeres gestantes, en la medida en la que lo que estaban era, bueno, pues recordando que, uno, la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo de alguna manera se despatologiza, es decir, deja de estar sometida a una aprobación médica que en muchos casos no se producía por distintas razones en España, en particular cuando en determinadas zonas de España los médicos se acogían a una cuestión de supuesta objeción de conciencia que les permitía negarse a firmar esos informes médicos que hasta ese momento eran necesarios, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en el momento que el gobierno de ZP cae, que se interpone el recurso de inconstitucionalidad de la ley por parte del Partido Popular, el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso, pero queda un poco en una especie de cajón del tribunal sobre el argumento de que el gobierno de Rajoy, que inmediatamente después de las elecciones de 2011 toma el poder, se compromete y anuncia públicamente que va a derogar esa modificación de Zapatero en el año 2010 y que va a derogar la ley de plazos. Y de hecho, si recordamos la funesta memoria del señor Ruiz Gallardón siendo ministro de Justicia, de Rajoy en su primera legislatura, durante 2 años estuvo raca de terraca con el tema del aborto, con una oposición social gigantesca, oposiciones de todo tipo, que pues acaban con el propio Ruiz Gallardón fuera del gobierno de Mariano Rajoy. Sí. Y aquel intento de involución desde el punto de vista social y jurídico respecto a los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo, pues acaba en agua de borrajas, y el Partido Popular ya no vuelve a intentar, después de la salida de Ruiz Gallardón en el año 2014, si no me recuerdo mal, no vuelve a intentar retomar la cuestión del aborto. Y ahora, de golpe, 11 años después, nos encontramos con que, y ya
demasiadas veces nos estamos encontrando con que la verdadera oposición al gobierno de coalición elegido democráticamente en las urnas, pues no está procediendo en realidad, más allá de los gestos grandilocuentes y de los grandes mantras del Partido Popular como partido político que realiza oposición donde legalmente y constitucionalmente le corresponde, que es en el Congreso y en el Senado, sino que la verdadera oposición al gobierno de coalición está llegando de los altos tribunales. Una vez más, porque son muchos ya, nos encontramos ante una eventual sentencia 11 años después. Ahora de pronto sí tienen prisa, pues nos encontramos con que el Tribunal Constitucional ha decidido, y yo creo que de ahí viene el grito de alarma que daba el diario El País ayer, pues avisar de que a mí no me gusta estropear las vacaciones a nadie, pero es muy posible que en septiembre, octubre nos encontremos con una resolución del Tribunal Constitucional que si va por donde parece, pues puede estimar el recurso interpuesto por el Partido Popular hace 11 años contra la ley de plazos, la que permite abortar sin alegar razón alguna dentro de las primeras 14 semanas de gestación, ¿no? ¿Y esto cómo se justifica? Se justifica porque de pronto el Tribunal Constitucional decide que va a hacer la guerra por su cuenta el gobierno y que puede introducir, porque esto supondría un verdadero seísmo, una carga de profundidad gigantesca que provocaría, bueno, pues un revuelo que yo creo que, salvo casos como el de los indultos del proceso o el estado de alarma por la pandemia del COVID o qué sé yo, todas las medidas del gobierno de Mariano Rajoy en relación al proceso del 1 de octubre, etcétera, etcétera, salvo casos de esa crisis constitucional de máxima trascendencia, no hemos visto en asuntos, además, en este caso, no de tipo estrictamente político ni de tipo estrictamente sanitario, sino de algo mucho mayor que pone en cuestión, no digo si mayor, pero por lo menos de igual calado y además de una muy especial sensibilidad, porque pone en cuestión todo lo que han sido los avances de las mujeres en cuanto a la emancipación y el derecho al propio cuerpo durante 40 o 50 años de democracia, ¿no? 40 y pico años de democracia que llevamos, ¿no? Claro, una involución de carácter social de las características que supondrían volver a la doctrina del año 85, donde los supuestos de excepción eran unos supuestos absolutamente arreglados, donde la voluntad de la gestante estaba supeditada de forma absolutamente arreglada a unas autorizaciones médicas, que imaginemos, por ejemplo, en lugares donde ahora mismo está gobernando o puede gobernar el Partido Popular con Vox, como Andalucía, Murcia y otros. Pues supone retroceder varias décadas en materia de conquista de derechos sociales individuales. Por eso digo que imaginar ese escenario a partir de septiembre-octubre puede ser abrir un melón de unas consecuencias incalculables desde el punto de vista de crisis política, social, moral, etcétera, etcétera. Permite, como si fuera el día de la marmota, incorporar de nuevo actores al primer plano de la actualidad política que en principio no deberían figurar ahí, como la Iglesia Católica, en fin, y todo esto sucediendo en un momento en donde el Poder Judicial español está más discutido que nunca, en donde el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo, como otros tribunales de altos tribunales españoles, están sometidos a la lupa jurisdiccional internacional, están sometidos a una prórroga legal que en realidad es una prórroga de facto porque tenían que haber sido renovados en su mayor parte, la mayor parte de su composición desde hace ya demasiado tiempo, al punto de que Jueces para la Democracia ha acabado pidiendo casi que por favor y de rodillas
al comisario de Justicia de la Unión Europea, que medie e intervenga directamente en el desbloqueo de la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial y de los altos tribunales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, que es la ganzúa con la que cierro y abro la puerta que mantiene el Partido Popular cada vez que está en la oposición, que es torpedear sistemáticamente cualquier renovación de cualquier poder público que implique un quórum alto a la hora de poder acordar ningún pacto de Estado, si no es bajo sus estrictas condiciones. Recordemos como, por ejemplo, una de las condiciones habituales, de esto hemos hablado muchas veces, que ponía el Partido Popular, era que en la negociación de la renovación no podía estar Podemos, ¿no? Sí. Había un boicot, un veto absoluto a que pudieran participar representantes de Podemos pese a estar en el propio gobierno, ¿no? O sea, sí, estarán en el gobierno, pero es que parlamentariamente es el cuarto o el quinto de la lista, ¿no? Con arreglo a la representación que tiene. Y si tampoco va a estar Ciudadanos, ¿por qué va a estar Podemos? Argumentada de una manera aviesa, digamos, sobre todo cuando estaba Pablo Iglesias en el gobierno, el Partido Popular, ¿no? Entonces, claro, con esos mimbres, que un tribunal diga, pues oiga, mire usted, es que ha llegado el momento de tomar una decisión, entre otras cosas porque es que el Partido Popular nos está demandando ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay exdiputados que además son de la vieja guardia del Partido Popular, que ya no son diputados en la actual composición del Congreso ni del Senado españoles, que fueron firmantes hace 11 años de ese recurso contra la ley de plazos, que han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que a la vez resulta que la célebre Asociación de Abogados Cristianos, que es otro de estos, como la Iglesia Católica, otro de estos... Chiringuito. Sí, exactamente, otro de estos sujetos extraños desde el punto de vista de actividad política a los que nadie debería haber invitado y que se autoerigen, como ya hemos visto tristemente en demasiadas ocasiones en España. Recordemos Manos Limpias, recordemos el propio Vox como acusación popular en tantos y tantos pleitos, que dices, pero vamos a ver, estos señores qué hacen ahí, ¿no? Bueno, pues la Asociación de Abogados Cristianos también ha presentado en el Supremo una querella por retardo malicioso contra el magistrado Andrés Ollero, que a su vez es exdiputado del Partido Popular y el encargado de redactar la ponencia de la futura sentencia. Estas son las que, estos dos movimientos, una, la de viejos diputados del Partido Popular que fueron firmantes de aquel recurso ante el Constitucional hace 11 años, y esta querella contra el magistrado ponente del Tribunal Constitucional actual para redactar esa sentencia, Andrés Ollero, ante el Tribunal Supremo por parte de la Asociación de Abogados Cristianos, son las que aparentemente justificarían el que de pronto se le quite la naftalina en el que estaba envuelto el recurso y el Tribunal Constitucional diga que no le queda más remedio que tener que resolver definitivamente el recurso. Claro, Pero vamos a eso no ver. indica tampoco el sentido en el que va a resolverlo. No, ¿Estamos presuponiendo quizás o qué? no. A ver, vamos por partes. Primero, ¿alguien se cree que el movimiento de esos antiguos diputados del Partido Popular firmantes hace 11 años del recurso al Constitucional contra la ley de plazos y en paralelo la querella de los abogados cristianos ante el Tribunal Supremo por retardo malicioso contra el ponente encargado de redactar la sentencia del Tribunal Constitucional son casualidad o señor? ¿Alguien se cree que pasan 11 años? Estamos en un momento de tensión máxima en materia de renovación del Poder Judicial y de pronto un asunto que parecía olvidado, un asunto que ha salido de la cartera oficial
de asuntos de discusión del Partido Popular desde que en 2014, en su remodelación ministerial, Mariano Rajoy saca de su gobierno a Ruiz Gallardón. Desde entonces se había olvidado el asunto, de pronto vuelve a la actualidad. Pues mire usted, en política las casualidades las justas. Yo no me creo que esto sea casualidad. Yo creo que esto pertenece a un plan orquestado de sabotaje uno más, o de intento de sabotaje, contra el gobierno de Pedro Sánchez por parte del Partido Popular, y que estas iniciativas, la que firman unos que ya no son diputados, para que así no puedan salpicar directamente a Pablo Casado, y la iniciativa todavía más coriácea por vía de querella, aunque no vaya a prosperar del tribunal, ante el Tribunal Supremo, son las excusas perfectas que se le ponen en la mano al Tribunal Constitucional para decir, oiga, yo no quería, pero me están obligando a tener que pronunciarme. Y claro, resulta que cuando uno mira quién es el magistrado Andrés Ollero, pues resulta que fue portavoz de justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Es de profundas convicciones religiosas y absolutamente contrario al aborto. Y es el encargado desde el año 2012 de la ponencia sobre la sentencia, que él dice tener ya preparada desde hace muchísimo tiempo, solo que el presidente del Tribunal Constitucional pues no le da bola, no le pone el orden del día a la hora de votar y deliberar sobre su ponencia. Este señor fue ya, bueno, pues muy crítico en los años 80 y 90, cuando manifestaba donde le quisieran escuchar que existía una desprotección jurídica absoluta para los nasciturus, es decir, para los no nacidos, puesto que, según él, la ley del año 1985, mejor dicho, la doctrina del Tribunal Constitucional del año 1985, no se estaba cumpliendo en España. Claro, es su opinión. Es uno de los que tiene este magistrado su mandato caducado desde noviembre del año 2019. El Constitucional tiene ahora mismo una mayoría de 7-4 magistrados elegidos a propuesta del Partido Popular como él. Y ahora, justamente, que están en el último peldaño, el enésimo último peldaño, para tratar de forzar una renovación de todos estos cargos caducados, incluidos las del magistrado señor Andrés Ollero, resulta que van a sacar del congelador ese recurso, y ese recurso puede suponer volver o hacer retroceder a toda la sociedad española al año 1985. Pues yo creo que hay motivos más que suficientes para la preocupación. Creo que el titular del diario País está muy justificado, y creo que esta maniobra es eso, una maniobra para forzar que, con las manos limpias, el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre un asunto muy complejo desde el punto de vista jurídico, porque lo es desde el punto de vista jurídico, es decir, determinar por razones de derecho natural y en definitiva de sustancia jurídica, cuándo empieza la vida y cuándo no, no tiene por qué coincidir necesariamente, porque hay una serie de expectativas creadas, etcétera, etcétera. No tiene por qué coincidir necesariamente con el criterio médico stricto sensu, es decir, en el sentido literal, no tiene por qué coincidir. Y lo que sí es evidente que hacer volver a las mujeres españolas a la tutela médica de la interrupción voluntaria del embarazo, como ocurría con la doctrina del Tribunal Constitucional del año 1985, si se anulara o se declarara inconstitucional la ley de plazos, implicaría una derrota en toda regla, no solamente del feminismo, sino también de todas aquellas personas que creemos en el derecho de las propias personas a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, creo que está muy justificado la alarma que se ha generado con acaban de sacar el cadáver del congelador que está haciendo el Tribunal Constitucional, y teniendo en cuenta su actual constitución con tantos magistrados, o sea, que está muy desnivelada desde el punto de vista, con una composición muy desnivelada, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista incluso religioso,
de adopción religiosa, con tantos cargos caducados, pues hace pensar que si finalmente esta sentencia saliera a la luz en los términos que se están barajando y con un ponente como el que tiene encargado esta ponencia desde el año 2012, a mí del signo o sentir de la ponencia no me cabe ninguna duda de que va a ser contraria a la ley de plazos. Tal vez precisamente lo que han hecho como vía de consenso los presidentes que se han alternado en esa figura desde el año 2011 en el tribunal, al frente del Tribunal Constitucional ha sido no ponerla en el orden del día y tenerla en el congelador para forzar que tenga que sacarlo en el congelador o sí se han producido estos movimientos a los que el Partido Popular me resisto mucho a creer que pueda ser ajeno. Y entiendo que, lejos de ser ajeno, es una jugada que lo que añade es presión precisamente tanto a la crisis en torno al Poder Judicial que vivimos en España de una manera cada vez más lamentable y con unos fallos judiciales que están cada vez más alejados del sentir general de la población, de una parte, y de otra parte porque esto es una verdadera carga de profundidad en la línea de flotación de cualquier gobierno progresista, esté o no esté Podemos en él, ¿no? Incluso para el propio gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, pues vamos a asistir probablemente a un otoño caliente también en cuanto a este asunto. Así que vayamos cargando las pilas este mes de agosto porque falta nos van a hacer para la vuelta de verano. Yo me pregunto si la renovación de los cargos en estos altos tribunales, Constitucional, el Supremo, etcétera, Supremo. puede prolongarse indefinitivamente hasta que le salga de las narices a alguien. Este alguien puede llamarse Partido Popular, señor Casado, o pudiera ser otro en otro momento. No existe ninguna normativa que les marque un tope y diga, oiga, bueno, ustedes esto se puede retrasar por motivos políticos, está en manos de la política, vamos a dar un margen de, pero ustedes caducan a los, no sé cuántos años son, 5 o 6, los que No, pues fueren. da igual cuando caduques. Si no nombras a otros, Bueno, tienes que pero continuar en el cargo. puede dimitir. Es decir, si no están Sí, y alguno obligados, ha dimitido. están ustedes Ya, obligados a dimitir y dejar eso, y que y eres un dejar vacío el de poder. cargo. ¿Y en quién se pone en el sitio? Pues los políticos están obligados a nombrar otros. Es decir, tendría que existir una Vamos a ver, normativa. Y no, estos señores se pueden Manolo, estar ahí, pues caducados 10 años. hay Pues una ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica, hay una ley orgánica del Tribunal Constitucional, que son las que regulan el funcionamiento, el nombramiento y el cese de estos magistrados de los que estamos, altos magistrados de los que estamos hablando. entiendo que Tú puedes cambiar la ley, eso es lo que me digo yo. Si no, en la ley no lo pero claro, contempla. para cambiar la ley, como son leyes orgánicas, necesitas un quórum amplísimo, una mayoría amplísima de 2/3 en el Congreso, Sí, que ningún partido desde hace mucho tiempo tiene. sí. Entonces, no tienes los apoyos, ya vemos las dificultades que pasa para aprobar por mayoría simple el gobierno de Pedro Sánchez, los presupuestos que son una ley ordinaria. Entonces, para aprobar una ley orgánica, por ejemplo, otra ley orgánica es la ley orgánica de extranjería que regula todo el tema de las migraciones, tú necesitas unos consensos y unas mayorías que actualmente desde hace, ya hemos visto la situación española tan Vale, está enquistada, claro, está desde el claro. año 2015 hacen imposible reunir los quórums de aprobación necesarios para modificar esas leyes. Por lo tanto, tienes que hacerlo a través de esas leyes. Hubo un intento, entre otras cosas promovido por Podemos, que ya sabemos que salió fatal, porque inmediatamente Sí. se le echaron encima, que fue el de orillar ese requisito de la ley orgánica para poder modificar la legislación vigente en materia de nombramientos y ceses de jueces Sí. por vía de decretos leyes de urgencia. Y esto hubiera permitido evitar ese control parlamentario, pero eso choca frontalmente, es evidentemente una desviación de poder, lo era, y de hecho tanto es así que al final han tenido que regular desde el gobierno de coalición, porque no solamente ya porque Europa levantara las orejas y dijera, ¿qué está pasando? Sino porque eso supone
en definitiva, una intromisión directa por parte del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y se rompe la sacrosanta independencia de poderes. Sí. Ahora lo que pasa es que somos casi rehenes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, del tercer poder, que es el Poder Judicial, como consecuencia del bloqueo como herramienta política de estrategia de oposición por parte del partido que está en la oposición en España, que es el Partido Popular. Y este es el quid de la cuestión. Sí, claro. Y yo se me ocurre la pregunta, cuando acabas de decir tú, Europa dijo en aquel momento, cuando lo de Podemos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Europa ahora no pone también, según ha reclamado Jueces para la Democracia, el grito en el cielo y dice, ¿qué está pasando ahí? Que es Sí, imposible Europa puede renovar preguntar. estos Jueces para la ángulos. democracia, claro, Europa puede preguntar, Puede pero preguntar y no puede es lo mismo. presionar, puede, igual que hizo con lo del Real Decreto y lo de Podemos, ¿no? Puede. No, porque no es igual. No es el mismo caso. Una cosa es que tú trates de promover un cambio en el estatuto legal que pueda suponer, como he dicho antes, una injerencia, una intromisión de uno de los poderes en otro y Eso por es, tanto claro. que quiebres de La forma separación de activa poder, la separación de la poder. separación de poderes. Mm. Y otra cosa distinta, esto también no solamente ha pasado con España, también pasó con Hungría y con Polonia, que tienen un problema parecido en cuanto a que hay una domesticación, en este caso absoluta, por parte del Poder Judicial respecto de su poder ejecutivo, ¿no? Sí, Y ha generado también grandes amenazas por parte de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y otra cosa distinta es que tú estés como estamos ahora, un país miembro, tiene un statu quo determinado, X, que se dieron a sí mismos dentro de ese país, con arreglo a su legislación interna para organizar su funcionamiento entre poderes y que ese funcionamiento esté provocando un resultado anormal. mm, Ese funcionamiento está generando un resultado anormal, que no sería el esperado, pero en donde las instituciones europeas tienen muy poco margen de acción, porque no puede venir ningún organismo europeo a decirle al Partido Popular español lo que tiene que hacer. Podrán hacerlo desde el punto de vista, si quieres, en petit comité, bajo mano, poder dar a entender, hombre, así las cosas no se hacen, pero no hay ningún mecanismo coercitivo para que las autoridades europeas puedan decirle a un partido que ni siquiera es gobierno, sino que es un partido de la oposición, qué puede o no puede hacer. Porque si eso ocurriera, pues entonces estaría la pluralidad democrática interna de cada Estado que conforma la Unión Europea saltaría por los aires. No se podría hacer oposición porque vendría la Unión Europea a decirte, no, oiga, usted eso no lo puede decir, usted eso no lo puede hacer. A ver, sí que es verdad que cuando en lugar de ser un partido de oposición hay políticas legislativas, pero ya hablamos entonces de una política legislativa nueva. Políticas legislativas por parte de un gobierno, el caso de Orbán, por ejemplo, en Hungría, con la ley homófoba que ha presentado, la Unión Europea puede responder porque está respondiendo contra los representantes legales de un país miembro que es el gobierno del señor Orbán en Hungría y puede decirle, mire usted, de acuerdo, si usted se empeña en seguir haciendo esto, yo le voy a sancionar con la pérdida del acceso a determinadas ayudas, a los fondos de reconstrucción de la Unión Europea o con otro tipo de mecanismos. Pero lo que desde luego no puede hacer la Unión Europea es venir al señor Pablo Casado y decirle, oiga, que renueve usted o sí, y además va a renovar así, así, así. Porque eso es una intromisión, bueno, una injerencia política interna eso que está es claro. inaceptable en España y en cualquier otro país. Pero yo solo simplemente decía hacer alguna declaración, alguna llamada de atención a alguna manifestación, como hizo en el otro caso, decir, Como que no haya llover. como, No, porque claro, lo otro, eso puede no, ser. como que no haya llover. Aquí como que no haya llover. Ya puedo decirme misa, que yo libre y soberanamente decidiré qué estrategias políticas sigo dentro de la ley. Y es más, estas maniobras que yo os he contado para obligar al Tribunal Constitucional a que saque el cadáver del armario Mm. de aquel recurso, no las hace directamente. O sea, Pablo Casado no ha dicho esta boca es mía, Egea no ha dicho esta boca es mía. No, ya tengo otros palanganeros que me hacen el trabajo sucio, ¿no? Antiguos diputados del Partido Popular para que no se le relacionen conmigo y no digan que este es el Partido Popular de Pablo Casado.
los abogados cristianos estos, no, yo no tengo nada que ver conmigo, en todo caso con Vox, etcétera, etcétera, pero vamos a ver, son palanganeros para hacer el trabajo sucio. Fontaneros, los famosos fontaneros de las cloacas. Entonces, este juego sucio es el que estamos sufriendo los ciudadanos, que estamos en manos de unos tribunales que están completamente deslegitimados, y espérate que empiece toda la cascada relativa al proceso del 1 de octubre para continuar con la deslegitimación ante los tribunales europeos. Claro, esa sentencia que pueda dictarse por parte del Tribunal Constitucional, declarando en su caso eventualmente la inconstitucionalidad de la ley de plazos del aborto del año 2010 de Zapatero, pues se podrá luego recurrir a la Unión Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal Europeo de Justicia, de la Unión Europea si fuera el caso, pero mientras tanto el daño ya está hecho. Es decir, que tú de pronto vuelves, acabas de poner en primer plano de actualidad de nuevo la cuestión de la objeción de conciencia de los médicos, la cuestión de la necesidad de la tutela, vuelves a jugar un partido que ya se jugó y se cerró de una determinada manera hace 40 años. A ver, no es raro, es decir, estas involuciones en avances sociales y en libertades personales se están produciendo en otras partes del mundo. El debate del aborto está encima de la mesa otra vez en Estados Unidos, con una Corte Federal que, por mucho que esté Joe Biden en el poder, es una Corte Federal heredada directamente de los tejes y manejes de la gente naranja, el señor Donald Trump, y cuya composición en la Corte Federal estadounidense está bastante escorada a la posibilidad de retroceder también durante muchos, muchos años y dar la razón a aquellos gobiernos estatales más prohibicionistas que de hecho han promulgado leyes que prohíben, salvo supuestos muy estrictos de mucha gravedad, la interrupción voluntaria del embarazo. Ni siquiera con informe médico, ni siquiera en un supuesto de violación. Es decir, que estas tentaciones involucionistas desde el punto de vista de una cierta moralidad y desde el punto de vista amparadas en una cuestión de desprotección jurídica y de igualdad ante la ley, son debates que tristemente estamos viendo que resucitan de nuevo en el pleno siglo XXI, lo cual es, bueno, no acabar nunca de cerrar enormes heridas como las que se causan en cuestiones como el debate del aborto. Bien, pues dejamos este tema aquí, ¿te parece? Muy bien. Y nos vamos ya con el último y también con los últimos minutos. Nos quedan ya 15 como mucho no, que va, 10 y algo. El Perú que recibe el maestro Pedro Castillo. Pues sí, porque ¿Por qué? yo, verás, el otro día leía, bueno, ahora es verano, ¿no? Y bueno, se supone que uno tiene más tiempo, bueno, en mi caso, pero bueno, en general se tiene más tiempo de leer cosas que normalmente uno no lee. Y leía una entrevista con un director de cine peruano llamado Eduardo Adriancén, Sí. que es el guionista y director de una serie de televisión peruana que se emite en Netflix y que se llama El último bastión, que cuenta la historia del final del imperio del virreinato español y la llegada del general San Martín desde Chile para liberar el Perú y proclamar la independencia. Y este guionista, dramaturgo y director, Eduardo Adriancén, bueno, pues con ocasión de realizarle entrevistas sobre esta serie, que es una serie que ha tenido una acogida fenomenal, una serie histórica, que reproduce muchas de las claves de aquel periodo singular de advenimiento de la independencia y del fin de la colonización española, pues resulta que establece una enorme cantidad de paralelismos entre aquel virreinato y español en su momento agonizante, pues eso, los años de la independencia, que son la independencia de Perú es de 1821, pues desde 1812, 13, 14, ¿no?
los tiempos de Fernando VII aquí en España, de la Constitución de Cádiz, ¿no? De ahí hasta la independencia proclamada por el general San Martín. Bueno, pues decía en 1821, pues decía que establece una cantidad de paralelismos gigantes con lo que le espera con el Perú, que va a encontrar Pedro Castillo, que está encontrando Pedro Castillo, después de que, como sabéis, finalmente, y tras semanas y semanas y semanas de boicot por el fujimorismo, aludiendo a sin pruebas reales y con una denuncia masiva de oficinas electorales y papeletas y actas, finalmente Pedro Castillo, el maestro cholo, como dicen allá, a la gente que viene del monte de Cajamarca, pues ha sido proclamado finalmente el vencedor de las elecciones. Y hay, bueno, pues cuenta o explica en esta entrevista, que podéis encontrar en el Diario Público y que es absolutamente, es larga, pero es muy interesante, y ahora explicaré por qué es tan interesante lo que ocurre en Perú respecto de lo que, en particular con Pedro Castillo, de lo que puede ocurrir en todo el mapa de América Latina en los próximos años. Pues decía que cuenta que hay una serie de paralelismos muy evidentes, en particular con una serie de clichés de un país que es todavía en 200 años después, dado que se cumplen ahora de esa independencia este año, pues sigue en construcción, y respecto del cual el propio general San Martín reconocía, y se parece al principio de la serie, he tenido oportunidad de ver unos cuantos capítulos, unos pocos, pues que, en fin, que era un país tan inestable, tan inestable, tan inestable, que entre la sociedad criolla y mestiza heredera de los colonos españoles y los llamados yanacochas, o aquellos indios sometidos o indígenas sometidos al amo blanco, al amo español, pues sí, que cuyo orden natural, porque no ha conocido otro, es el de la servidumbre al amo español. Una vez desaparece la esclavitud, pues es un país que era tan inestable, que incluso los asesores del general San Martín le preguntaban si realmente merecía la pena liberar a un país como Perú, ¿no? Porque no era realmente un país, sino algo, un territorio en construcción, ¿no? No era un país estable. Y esto, 200 años después, es exactamente lo que sigue ocurriendo en un país que es, y la verdad, lo que cuenta este director de cine y este dramaturgo, pues es terrible, porque dice que Perú es el país más conservador de Sudamérica, con gente orgullosa de ser así. Dice: lo que me parece delirante, es vergonzoso estar orgulloso de tanta ignorancia. Bueno, pues es un país donde se superponen los prejuicios racistas y los prejuicios clasistas desde su mismo nacimiento. Pues esta descripción, donde la ultraderecha directamente no permite, es decir, aquello que contemplamos con la señora Janine Áñez, jurando con una espada en una mano y una Biblia en la otra, Sí, sí, sí. que los indígenas en Bolivia nunca volverían al Palacio Presidencial. ¿Recordáis aquella escena que nos Sí, sí, parecía sí, sí. de una iluminada del siglo XIX o del siglo XVIII? Mm. Es exactamente el mismo espíritu que anida, si queréis, de una manera más modernizada, a través de las redes sociales, a través de las tablas de surf y de los rubios de ojos azules que se van a Miami todos los fines de semana a comprarse coches de lujo y cosas de lujo en las urbanizaciones de Postín de Lima, de la capital. Pues es exactamente el mismo sentido de la misma cosmovisión que tiene esta derecha y ultraderecha, a la que se suman los yanacochas como parte del pueblo, que a su vez hace frente a todo lo que suene a cambio, a revolución, a reparto de la riqueza, a redistribución de la riqueza. La entrevista es muy interesante, pero a mí me interesa remarcar sobre todo por qué es tan importante lo que pasa en Perú. Y es que las amenazas contra Pedro Castillo
no solamente vienen del fujimorismo, que ya ha dejado muy, muy claro que bueno, va a seguir dando guerra, e incluso con otro de los partidos políticos de allí, el que representa más a la extrema derecha, que es porque tienen el control todavía hoy del Congreso de los Diputados. Y ya con ello recordar que le hicieron la vida imposible al anterior presidente, que tuvo que dimitir, el señor Kuczynski, al que le hicieron un golpe blando desde el fujimorismo, ¿no? Es decir, se va a encontrar Pedro Castillo con un choque institucional de primera magnitud, porque ver las oligarquías y la oligarquía sociológica, ver en el palacio del conquistador Pizarro a la reencarnación del Inca Atahualpa, es algo que directamente, o sea, es como estar viendo al demonio. Y en consecuencia, no solamente es que le van a hacer la vida imposible desde las bancadas parlamentarias, sino que a su vez, dentro de su propio partido político, cuenta con un factor que ya ha empezado a aparecer, que es un factor, el señor Pedro Castillo, de mucho desgaste, como es el fundador del PPK, el partido, su propio partido. Ahora le llaman comunista maldito, pero es que el PPK era un partido de derechas originalmente, y realmente la presencia de Castillo ha sido casi como un accidente, un terremoto, porque en ningún momento que Castillo se postulara a través del PPK desde Cajamarca y de ahí acabara poco a poco empezando a ganar más opciones de voto, sobre todo a partir de la primera vuelta, era algo que no entraba en los planes de su propio partido, del PPK, dirigido por un señor, Vladimir Cerrón, cuyo nombre, digo, está apareciendo sistemáticamente en las últimas semanas en todo lo que tiene que ver con la política peruana, y que está acusado y ha sido condenado por corrupción ya con anterioridad, y que se espera que va a ser el talón de Aquiles que va a utilizar el fujimorismo y la gran derecha latinoamericana del Pacto de Lima y satélite de Estados Unidos, para tratar de contener cualquier acción de gobierno que verdaderamente pueda suponer transformaciones radicales en la forma de concebir un país, como digo, en construcción como este. ¿Por qué es tan importante? He repetido varias veces Perú, pues porque fijaros, Lima o sea, tiene una carga simbólica muy especial, porque Lima era la capital del virreinato. En la época de los virreinatos, el virreinato de Lima era en la línea más directa de acceso a la corona española en la metrópoli, por parte de los territorios de ultramar, por parte de los territorios de la colonia, y por tanto Lima tenía un estatus por encima de Santiago de Chile, o de Quito en Ecuador, o de Cuzco en el altiplano andino. Es decir, era sin ninguna duda la centralidad de la corona, del poder administrativo español y colonial, en toda la región latinoamericana del Pacífico. Por eso tiene un valor histórico de enormes proporciones, y por eso hay tanta información de lo sucedido en aquellas tierras en España, porque tuvo una importancia histórica capital muy por encima de los territorios. Desde ese punto de vista, todo lo que sucede allí en cuanto a transformaciones sociales y de la simbología que implica la normalización del acceso al poder por parte de las clases indígenas, como puede suponer, imaginemos, la foto más esperada por todos los publicistas, que es la llegada a caballo con su poncho y su sombrero cholo del señor Pedro Castillo, representando las esencias originales de la gente más sufrida, la gente más aplastada de aquellos llanacosas a los que antes hacía referencia. Bueno, pues hacen que bajo esta perspectiva todo lo que sucede allí tenga una carga simbólica de arrastre para otros territorios, en donde, si en Perú han podido, ¿qué ha sido?
el alma, el símbolo del poder y la dominación colonial. Incluso una vez se ha producido la independencia de España a través de las sociedades criollas y las élites y las oligarquías, que lo que han hecho ha sido perdurar, hacer perdurar en el tiempo todos los clichés de opresiones sociales, de clase y raciales de los tiempos de la colonización, pues evidentemente si allí pueden, en el resto de los territorios también podemos. Y por tanto, supone un rearme muy importante desde el punto de vista simbólico e ideológico lo que suceda en Perú para el resto del Abya-Yala, como se conoce en indígena, a los territorios de América del Sur. Muy bien, Carlos, pues a esperar y a ver lo que va sucediendo y así vamos a terminar hoy, ¿te parece? Pues claro que sí. Yo solo quiero bueno, desearos que descanséis mucho, que lo paséis bien dentro de lo posible, con prudencia, que la cosa no está para tirar cohetes desde el punto de vista sanitario, y que durante este mes de agosto que nos vamos a tomar de descanso todos, pues reflexionemos y empecemos a tener más claro que cada vez va a ser más necesario líneas de acción directa, puesto que es más que evidente y comprobado que a través de los mecanismos institucionales, pues ya vemos la cantidad de trampas en los que permiten enfangar cualquier cambio, ya no digo revolucionario, sino medianamente progresista en serio y de forma eficaz para la transformación y el bienestar de las sociedades y de la española entre ellas, ¿no? Por tanto, carguemos las pilas, que falta nos van a hacer para la temporada que viene. Muy bien, de acuerdo. Un abrazo, mucha salud, que vaya bien, igualmente. Igualmente, igualmente, feliz verano. Chao, chao. Muy bien, Carlos, pues nos vamos a ir porque Sí, porque hay prisita. yo tengo también presita y tú también tienes Eso presita es. y todos tenemos presita. Bueno, Lo dicho, hasta más ver, señor. eso es, al septiembre, ¿vale? Venga, hasta Chao, luego. hasta luego.